Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Hoy es 3 de agosto, día 1 pedernal. El consejo tolteca es: toma en cuenta a los demás, cultiva el amor, desarrolla una actividad artística y disfruta la vida. Esto a través de la señal de Nación Tolteca en las redes toltecas. Les deseamos un excelente día en Semanáhuac. Aquí estamos en Micanash, aquí y ahora, en este espacio sabatino, en el cual pues hablaremos acerca de la fundación de Tenochtitlan, y pues tenemos el gusto y el placer de tener por acá a Frank Díaz. Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Qué bueno, gracias por esa presentación. Ahí más o menos tirando y vamos a tratar de hacer hoy lo mejor posible. Ustedes me dirán, adelante, sí. Y pues también está con nosotros Luis Ortiz. Omey, te mandamos un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Pues aquí la fecha emblemática 1 pedernal y pues listos para platicar, charlar acerca de ciertos datos de calendárica y pues tal cual la fecha tan importante que es. Sí, bienvenido. Y Chignawi, muy buen día, ¿cómo estás? Jonathan, un abrazo. Bien, buen día, saludos a todos y pues estaré por acá leyendo sus comentarios que tengan por el chat. Recuerden, a los que están en YouTube escuchando después, este programa está en vivo a las 11 hora del centro de México en el Facebook de Nación Tolteca, de Iglesia Tolteca, también Canal Toltecayat y Escuela Tolteca también estamos. Entonces por acá los leo. Muy bien, pues Frank, si quieres, pues vamos a arrancar. Dejo de compartir para que pues nos puedas hacer. Sí, voy a compartir algo, Vicente. Fíjense que, bueno, tratemos de hacer lo mejor posible hoy. El tema fundación de Tenochtitlan no es porque se conmemore hoy la fundación de la ciudad, ni siquiera se conmemora en estos días. Ya hace tiempo que pasó esa conmemoración, sino porque por alguna razón más mágica que racional, los compañeros de la mexicanidad acaban. Jesús, ¿cómo estás? Los compañeros de la mexicanidad acaban de celebrar el día 26 de julio la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Quiero decirles que esto no es correcto. Día 26 de julio se popularizó hace más de 20 años, bastante más, gracias a los trabajos de José Argüelles. José Argüelles no era propiamente un antropólogo, ni era un investigador, ni nada de eso, sino más bien un difusor. Tenía la virtud de agarrar cosas complejas y ponerlas a un nivel popular y demás. José Argüelles encontró la fecha 16 de julio. En los libros de Chilam Balam hizo una conversión automática de 10 días, sin tomar en cuenta que a esta altura ya no se trata de 10 días, sino de 13. Y cayó en el 26 de julio y dijo, bueno, 26 de julio, inicio del año maya. Como él tenía un modelo de 364 días, entonces se inventó un día fuera del tiempo para que todo coincidiera. Después, como faltaba otro día, se inventó un segundo día fuera del tiempo. Sí. No es propiamente antropología, ni es lo que había en México antiguo, pero funcionó muy bien y sirvió como difusión. Mucha gente aprendió ese sistema y la fecha del 26 de julio se quedó grabada en la mente de la gente. Más o menos hace unos 20 años, 25 años, de hecho. Exactamente 25 años. Recuerdo yo, andaba yo por cierto estado de México haciendo unas investigaciones y me encontré, en ese momento conocí a Antonio Gómez, que venía de la escuela de Argüelles, tenía muy marcada la fecha 26 de julio, pero Antonio Gómez estaba tratando de hacer investigaciones científicas, corroborar. Ya él se había dado cuenta por su propia cuenta que el sistema argüellano no es científico, no refleja la realidad de los antiguos mexicanos. Entonces, sin embargo, la fecha 26 de julio estaba bien clavada en todo ese grupo de personas que entraron a través de Argüelles. También por esa época, un poquito antes quizás, comenzó a difundirse una idea en el Calpulli Toltecayo de Arturo Mesa, que a mí me parece muy correcta esa idea. La idea es que la piedra de los soles es en realidad un monumento conmemorativo de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Pienso que es totalmente correcto, se puede probar que es un monumento conmemorativo. Esa idea fue difundida después por David Wood y de manera instintiva, no racional, hubo una asociación entre el 26 de julio y la piedra de los soles. Resultado, en la actualidad los mexicas conmemoran la fundación de su ciudad el 26 de julio. ¿Por qué? Porque el 26 de julio es paso cenital del sol. Pero eso no es lo que dice la piedra.
En esta latitud de Tenochtitlan, el sol pasa por el cenit 2 veces en el año, no una sola. Pasa el 26 de julio, pero también pasa otro día. Cuando leemos la piedra vemos que se refiere al otro día. Así que en estos asuntos de rescate a mí me parece muy bien que llegue al pueblo, que se popularicen los motivos antropológicos y arqueológicos y que se convierta otra vez en fiestas y en las fechas astronómicas se conviertan en motivos populares, porque así surgieron, esa es su verdadera función. Sin embargo, hay que tener también rigor científico. Así que si hablamos de la piedra de los soles, hay que leer lo que dice la piedra de los soles. Un monumento complejo, está lleno de detalles de todo tipo, incluso calendáricos. Desde el punto de vista calendárico se podría escribir un libro completo solo leyendo lo que dice ahí, sin inventar, sin necesidad de especular. Una cuestión con estos monumentos prehispánicos es que no debemos llegar con prejuicios, debemos llegar con la mente limpia, blanca, y ver lo que dice ahí y empezar poquito a poco a ahondar y a interpretar. Si hay una rotura o algo hay que tratar de interpretarla, pero a partir de los pasos previos, nunca por una inspiración divina o mágica o algo así. La nueva era no, la conducta nueva era no cabe en el rescate de las raíces de Anáhuac, porque no porque la nueva era tenga algo malo, sino porque el rescate requiere precisión científica, comprobar las cosas. Entonces, si vemos la piedra de los soles, primero tenemos que saber qué tipo de monumento es. Y por eso les traje una pequeña ponencia aquí. Mira, la ponencia es larguísima, la verdad, pero solo les voy a mostrar un pedacito porque tampoco tengo ganas de estirar demasiado esto. Déjame ver si recuerdo cómo se comparten las cosas. Ya. Ustedes me dicen si se está viendo algo. Sí. Saquantonatiuh, sol dorado. Correcto, correcto. El Saquantonatiuh. Esta es una lámina del códice matritense, de un códice náhuatl, escrito por nahuas, que eran informantes de padre Bernardino de Sahagún. Este códice prácticamente no tiene intrusión de Sahagún, sino únicamente testimonio de su informante. Y tiene muchos dibujos que tienen valor jeroglífico, es decir, que se leen como escritura. Afortunadamente, ellos mismos pusieron al pie o a un lado de los dibujos su lectura. En esta lámina ven la representación del diseño que tiene la piedra del sol. Y debajo dice Saquantonatiuh, que quiere decir sol de plumas amarillas o sol dorado. ¿Por qué? Porque este diseño de la piedra de los soles no solo aparecía en esa época en los relieves grandes de piedra, en los monumentos, sino que aparecía en todos lados y lo diseñaban como tocado de plumas y lo portaban los sacerdotes. Estos no eran tocados para que llevara a la gente, los guerreros, ni nada de eso, sino sumos sacerdotes o para ponerlo como estandarte en algún lugar. De hecho, había estandartes permanentes de plumas flotando sobre Tenochtitlan y demás. Entonces, uno de esos diseños tenía la forma de la piedra del sol, que consiste en una serie de círculos concéntricos y radios. Y el códice le llama claramente Saquantonatiuh. No digo que ese fuera su único nombre, pero ya encontramos uno de los nombres que le daban los mexicas a este diseño. Saquan, que quiere decir pluma amarilla, dorada, también significa rayos o radiaciones, porque en sentido así totalmente esencial, este diseño es un sol. En una siguiente lectura es un sol calendárico, un sol cosmológico, es decir, una edad creativa. Por eso a las edades le llamaban los soles. No están hablando de astros, de sucesiones de astros, sino de sucesiones de tiempo. La palabra para sol también tiene una raíz ton, que también implica paso del tiempo, tonal tiempo. Se ve todavía mejor en maya, porque el término para sol, kin, también significa día calendárico o tiempo calendárico. Entonces, fíjense que encontramos un nombre que aparece en una fuente. No le voy a usar ese nombre, no le voy a decir. Le voy a seguir diciendo piedra de los soles, no piedra del sol. Por lo siguiente, el diseño que nos interesa aquí no solo tiene representado el sol detrás, sino que encima tiene representados los glifos, los nombres propios de los diferentes soles creativos que ha habido según la cosmovisión de Anáhuac. Entonces, a ver que no solo representa un sol, sino todos los soles, los 5 soles creativos que ha habido. Por eso yo prefiero llamarle piedra de los soles.
tiene otros nombres. Por ejemplo, Tracassin Estíbales descubrió una descripción de esta piedra en un documento náhuatl que se llama Códice Chimalpopoca, y ahí le llaman tonal machillotl, o el modelo de los tonales, lo cual es muy apropiado también como nombre. Otro nombre que tiene este objeto, este diseño, es Gran Vaso del Águila, Huey Cuauchicali. El vaso del águila quiere decir el contenedor de la energía. No piensen en un vaso literal. Vaso, águila quiere decir energía, rayos. Vaso quiere decir concentrador o contenedor, o un diseño que tiene un centro. Eso es un vaso. Entonces son nombres que aparecen por ahí y que son correctos para esto. Actualmente se le dan muchos nombres a la piedra, pero quiero que entiendan esto. No es solo la piedra de los soles. A ver, les traje aquí varios diseños. Por ejemplo, de hecho, a ver, lo primero que quiero decirles es que este diseño no es mexica, ni siquiera es náhuatl. Aparece en toda Mesoamérica. Aquí ustedes tienen a la izquierda un motivo náhuatl, pero no mexica. Y tienen a la derecha un motivo zapoteca. Y están viendo que es el mismo diseño. Incluso en el caso de zapoteca tiene el mismo glifo de Olin en el centro. Es decir, esto es un diseño anahuaca. No es un diseño mexica, ni siquiera un diseño náhuatl. Lo conocían todos. Es la forma de representar los soles cosmológicos. Es decir, las edades creativas. Les muestro aquí, por ejemplo, a la izquierda el diseño, un diseño que aparece en un códice de influencia mixteca, del grupo Mixteca Puebla. Digamos, su diseño es de origen mixteca, adaptado al público de habla náhuatl. A la derecha ven dos diseños de fuentes mayas. Arriba es un disco de oro que aparece en Chichén Itzá, y abajo un chilambalán que tiene este dibujo. Chilambalán, para los interesados, se llama Chilán de Menabrito, y es el único que está escrito en puros jeroglíficos, entonces no se sabe lo que dice. Están viendo el mismo diseño en todas partes. Así que primero vamos a salirnos de la estrechez de óptica que dice esto es mexica, porque es mexica. No, que tú lo veas nomás entre los mexicas solo significa que tú no has visto nada más. Si revisas toda la náhuatl, vas a ver que está en todas partes. ¿Okay? Segundo, es un diseño que aparece desde mucho antes de los mexicas. Ya en la época olmeca empiezan a aparecer estos diseños de soles, rayos y círculos concéntricos para representar las edades. Es un diseño muy obvio, por otro lado. No es una cosa que haya que sudar mucho para descubrir este diseño. Tú pones círculos concéntricos, representan y los rayos quiere decir el despliegue, la luz, el sol. Entonces quiero decirle que, de hecho, el concepto de sol cosmológico, el hecho de llamarle sol a las eras cosmológicas, ni siquiera es solo de Mesoamérica, también se hacía así en Perú. Y vemos en Perú que dan algunos diseños de soles similares a estos. Básicamente círculos concéntricos y rayos. Así que es una cosa muy básica respecto al diseño. Lo característico, lo específico, lo detallado, lo delicado son las fechas y los demás signos que se le van integrando. En ese campo la verdad es que los náhuatl se destacaron. Hicieron monumentos grandotes, relieves en piedra dura, lo cual permitía hacer diseños ya un poquito más sofisticados. Oye, si tienen algo que decir ustedes, adelante. Sí, también, por ejemplo, que se le llaman calendario azteca, ¿no? Lo cual, pues, también remite, es como muy común, y como vemos, no nada más es un calendario, es un mecanismo, ¿no? Que implica aquí, pues, ahora sí ciclos que, pues, que son muy amplios, ¿no? En ese aspecto, y pues también la palabra azteca, ¿no? La cual, pues, ahora sí también tiene, pues, otro origen, ¿no? Que es también importante. Si me permite, vamos a tocar eso que dices otra vez, cuando mostremos la piedra de los soles mexica, la conocida. Pero antes quiero mostrarle a los compañeros que ese diseño no solo aparece en la piedra de los soles. Aquí vemos, por ejemplo, el monolito de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, una piedra que se labró en 1507 en forma de pirámide, y arriba, digamos, en la pared de lo que sería el templete de la pirámide, vemos puesto en posición vertical esta imitación, esta reproducción de la piedra de los soles, lo cual nos está diciendo, entre otras cosas, que la piedra de los soles estaba puesta de tal manera que se viera. Porque algunos dicen, no, es que a lo mejor estaba en el suelo, en el techo. A ver, las representaciones escenográficas en que aparece está en forma vertical, se ve. Es un monumento para ver y leer desde lejos. Aquí vemos los elementos más característicos. Como el monolito no es tan grande,
debe tener que ser a 1 metro de ancho, ese caso, pues faltan detalles, ¿no? Pero se ve lo esencial, que es el sistema de ruedas dentro de ruedas y rayos que las atraviesan, y un centro conformado por el glifo Olin, y dentro del Olin un ojo. En el caso de la piedra de los soles, dentro del Olin lo que hay es una cara, pero funciona igual, es el órgano de la conciencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que hay un signo de movimiento en el centro de este diagrama? Quiere decir que ellos concebían que la realidad es dinámica y se mueve permanentemente. No parte de un origen inmóvil, definitivo, eterno e igual a sí mismo. No. Parte del dinamismo. Así que, a diferencia de los cosmogramas, es decir, los diseños cósmicos que aparecen en Europa, donde vemos en el centro a Dios, bueno, al Dios de los cristianos, los anahuacas ponían en el centro el glifo de movimiento, el signo del movimiento. Es decir, todo cambia, no vas a encontrar nada que sea 2 veces igual a sí mismo en el universo. Ni siquiera el universo es igual a sí mismo 2 veces seguidas, porque no tiene una dimensión, un tamaño finito. Y lo que no tiene un tamaño finito no puede ser igual a sí mismo, simplemente es cambiante en todo momento. Esto significa que hay una profunda distinción entre las cosmovisiones del viejo mundo, particularmente la cristiana, musulmana, judía. Hay una profunda distinción entre esas cosmovisiones y las de América, y particularmente las de Mesoamérica. Y es que en América se consideraba que el motor de la realidad es el dinamismo, el movimiento, no una deidad. Las deidades surgen después, son bordados en los ciclos. Es decir, como dice el Chilam Balam, los dioses están presos en los ciclos del calendario. Seguimos, aquí les traje otras representaciones mexicas. En una de ellas, en la de la derecha, ustedes están viendo que esa piedra, ese diseño de los soles con el glifo de movimiento en el centro, está como sellando, en realidad una atadura que tiene un sello, supuesto, ¿no? De flechas, de cañas con punta, flechas. Eso es un atado de cañas. El atado de cañas por sí mismo se llama el lictor en diseño, es decir, grupo de cañas atadas. Representa el ciclo, las edades. Representa la unidad de un conjunto de cosas que se unen, ¿no? Que se unen estrechamente. En el caso de Anáhuac se aplicaba a los ciclos de tiempo. Entonces tenemos un atado de 52 años, representado por una cantidad de cañas. Y su sello es justamente la piedra de los soles. Y esto nos dice uno de los significados de la piedra. La piedra servía para atar, para sellar, para conmemorar. Por eso me parece muy atinada la idea de mesa desarrollada por David Wood, que la famosa piedra el calendario azteca, el calendario mexica, es en realidad un monumento conmemorativo ATA. ¿Qué ATA? ATA ciclos de 52 años. A diferencia de nosotros que celebramos los aniversarios en paquetes de 10 años, 100 años, 1000 años, etc., los anahuacas lo celebraban con paquetes de 52 años. Así que debemos sospechar que en el origen de esta piedra, es decir, el evento al que se refiere la piedra de los soles, dista un múltiplo de 52 años del momento en que se hizo la piedra. Eso nos permite orientarnos en su significado. A la izquierda ven el mismo diseño de la piedra con fechas alrededor. En realidad encontramos en total 5 fechas aquí. Las fechas que ven en las esquinas son los nombres de los soles que han ocurrido, de las eras anteriores a la nuestra, que son la era de viento, la era de agua, la era de tierra y la era de fuego, o de lluvia de fuego. Y en el centro vemos la quinta era, que es la era de movimiento, llamada 4 movimientos. En esa estamos viviendo ahora. Nosotros permanecemos en la quinta era. Voy a decir algo. Quinta era significa aquí y ahora, presente, porque para ellos el 5 era el resultado de una X. El 5 es el punto central. Por eso es que ubican el glifo movimiento en el centro, el glifo de la quinta era. No a los lados, sino en el centro. Significando que las demás eras son como las esquinas de la pirámide y el quinto punto es como la cima de la pirámide. Por lo tanto, en un sentido psicológico, en realidad siempre estamos en quinto sol.
Yo no conozco ningún pueblo que se haya colocado auténticamente, que se haya colocado a sí mismo en cuarto, en el tercero, en el segundo. No. Siempre tiene una historia que habla de 4 soles, pero siempre se colocan en el 5. En el caso de la India le llaman la quinta edad y así sucesivamente. Cuando vean una supuesta tradición nativa de algún lugar de la Tierra, donde cuyos creyentes se colocan a sí mismos en el cuarto sol o en el sexto sol, sospechen que eso es algo reciente, lo acaba de inventar alguien que no comprende el mecanismo psicológico de las edades, porque el ser humano siempre se ubica a sí mismo en el centro, y el centro está asociado con el 5, tanto en América como en Asia. Digo esto respecto a una tradición falsa, una pseudo tradición norteamericana que se difundió hace unos años, según la cual en realidad estamos en el cuarto sol. Y también hay gente que importó eso para la zona maya. No les importa que Popol Vuh diga claramente, vivimos en la quinta era, lo dice Popol Vuh. No, no estamos en el cuarto porque lo dijo fulano, que es norteamericano y lo escribió. Dejemos esa tontería, vamos a fijarnos en lo que dicen los monumentos. Sigo con los diseños. Aquí tenemos más diseños de origen náhuatl. En esta piedra que hay abajo a la izquierda ven claramente el glifo de movimiento arriba, que tiene un ojo en el centro, lo ven abajo también a la derecha. En otras palabras, con esto están diciendo que si bien el universo es dinámico y siempre se mueve, en el centro de movimiento hay un principio de conciencia, que es conciencia constatar lo que se mueve. Si nada se moviera, no habría conciencia. Entonces, obviamente, si algo se mueve, hay una diferencia de tiempo, de espacio, de calidad, de lo que tú quieras. Hay una diferencia y eso es lo que permite el acto de conciencia. De manera que lo que están diciendo estos relieves es que la conciencia es primaria y funciona. ¿Por qué? Porque está constatando un movimiento. Y el movimiento, a su vez, ¿qué hace? Se despliega hacia los rumbos y crea un universo. Oye, si tienen algo que hablar, adelante. Pues bueno, ahorita nos dejaste con la boca abierta, muy buenas fotos, ahora sí, para apreciar esos detalles, ¿no? Que muchas veces no tenemos en cuenta y que yo creo que eso es importante cuando vayamos a un museo, ver la pieza por todos lados, ¿no? Porque hay información que ahora sí los museógrafos no nos visibilizan y es importante pues también apreciar estas otras dimensiones, ¿no? Yo creo que este esfuerzo pues también refleja horas de parte de tu tiempo, ¿no? El hacer la selección y pues muchas gracias, Frank. Gracias a ustedes. Seguimos, fíjense. Aquí tenemos más imágenes de lo que se conoce como Piedra de los Soles, de origen náhuatl también. Una de ellas es un tambor de barro, es decir, una imitación de un tambor modelo, donde lo ven como a modo de estampa. En la otra ven otra piedra gladiatoria. Quiero decirles que tenían costumbre los mexicas y otros pueblos náhuatl también de hacer como escenarios donde había combates gladiatorios. Digamos que tenía una guerra entre dos pueblos y en lugar de poner a matar a ambos ejércitos, se brindaban un par de guerreros de cada uno y combatían. O también, digamos, si capturaban a un enemigo, le daban la oportunidad de redimirse en un combate gladiatorio. Y eso se hacía sobre diseños, sea dibujados o en relieve, de piedras del sol y de ciclos, sobre el diseño de los ciclos. Y si sobreviven, por supuesto, las que están labradas en piedra, son piedras grandotas, muy pesadas, eran objetos muy valiosos. Jesús, Edmundo, creo que levantaste la mano. Sí, quería hacer una observación ahí que me parece interesante. Sí. En la bandera indígena de Guatemala, en el centro tienen el símbolo de Noj, que es el equivalente a movimiento acá entre los nahuas. Ajá. Entonces, finalmente, pues también es exactamente lo mismo. Sí, interesante. Sí, bueno, pues se quedan las tradiciones. Pero, como dices, está en Guatemala y está en todos lados. Es así con este diseño que parece mexica, parece náhuatl. En realidad lo vamos a encontrar en toda Mesoamérica, es decir, desde Costa Rica para arriba hasta llegar que será al norte de Estados Unidos. Ese diseño aparece por todas partes. De hecho, estoy recordando ahora bueno, de forma cada vez más esquemática y más sencillas, ¿no? Obviamente no vas a esperar esta complejidad, este relieve que cuesta o costó tanto hacerlo en un pueblo que no tenía esa capacidad, ¿no? de producción, pero sí ves la idea, ves la misma idea. Estoy recordando una concha con glifos labrados, glifos de calendario,
y glifos del tiempo que se encontró hace algún tiempo en Estados Unidos, bien al norte. Y tú estás viendo la misma idea, es decir, el ciclo del tiempo. Fíjense que, bueno, ya pasamos de presentar lo que es este tipo de monumentos. Quiero decirles que debido a que algunos se usaban en función gladiatoria para combates, se les llama Texcat, la peña. Ese es el nombre técnico de Texcat, peña. El nombre técnico de este monumento. Sin embargo, como ya les mostré, tiene otros nombres más específicos relativos a su función. Y están viendo, por ejemplo, en este relieve en barro, cerámica, a la izquierda, que de hecho no siempre estaba en posición horizontal, sino que había otras formas de colocar estos monumentos. Se trataba de un diseño aplicable a varios monumentos, a varios tipos de edificación o a varias piezas de arte. Así que no hay que clavarse con una sola idea. Aquí ven, por ejemplo, algunos diseños más sencillos, más complejos. Algunos están incluso en piececitas de barro así chiquititos. Es decir, es como la cruz de los cristianos. La vas a encontrar en todas las variedades y de todos los tamaños y para todos los usos, porque su significado abstracto era lo que importaba y se podía aplicar a muchas realidades, ¿no? Entonces, ¿qué significa este diseño de círculos concéntricos y rayos? Sobre todo cuando tiene un glifo Olin en el centro. Significa el dinamismo de la creación. La creación se crea a sí misma. Le llamamos creación porque se está creando, no porque fue creada. Entonces, esa es en la visión tolteca del mundo. Entonces, es el dinamismo de la creación. Es una radiación que tiende a expandirse y que va creando etapas o círculos concéntricos. En esas etapas vamos a ver determinados números, puntos, glifos de tiempo y demás, fechas incluso. Por ejemplo, abajo en la pieza que está hasta abajo, a la izquierda, vemos aquí una fecha, conejo, y hay otra fecha por ahí. Es decir, se aprovecha esto para marcar un momento dado. ¿Son calendarios o no? Bueno, tienen elementos calendáricos, elementos de tiempo. Por sí mismos no funcionaban como calendario, porque sería muy engorroso usar y además es muy limitada la información que hay ahí en uno de estos círculos para poder decir esto ya es un calendario, ¿no? El calendario de Anahuac es infinitamente más complejo que lo que estamos viendo, pero son elementos del calendario. Así que Mato Moctezuma dice, esto no tiene nada que ver con calendario. Yo le sugiero a Mato Moctezuma que estudie calendario para que vea si tiene o no tiene que ver. Mientras no lo estudie, no tiene opinión sobre esto. Sí, por supuesto, son elementos calendáricos. No es un calendario, son elementos calendáricos. Es como cuando ves un almanaque pegado en una cocina. ¿Eso es un calendario? Pues sí, son elementos de calendario. No es el calendario cristiano porque no tiene todos los mecanismos del calendario cristiano, pero hombre, decir que eso no es un calendario es también incorrecto, ¿no? Así que la palabra calendario es bastante elástica y se puede usar de diferentes maneras. Luis, te veo por ahí. ¿Algo que comentar? Porque tú propusiste esto. Sí, pues ando ahorita revisando todos los artículos que hay en relación a esta fecha. De hecho, no mencionan el 1 pedernal en ningún momento, ni la fecha tampoco del 26 de julio, sino más bien la visión que tiene la oficialidad, pues es más bien referente al 13 de marzo de 1325, sí, que es cuando se erige cierto templo y a partir de ahí es la fundación, ¿no? Entonces hay como fechas dispares. El año 1 pedernal lo mencionan más bien para cuando empiezan a hacer esta peregrinación de 210 años que dura la peregrinación desde Aztlán, que son 4 ciclos de 52 años. Entonces ahí como que hay ciertos elementos también al respecto, pero si quieres abordamos las fechas para dilucidar ese tema. De hecho, las fechas, digamos, convencional, política, incluso académica de la Fundación de Tenochtitlan es una suposición, no está basada en una investigación. Se ha heredado por generaciones ya esa fecha y se da como un hecho, pero no está basada en investigación. Por eso yo felicito a la gente de la tradición neomexica que está intentando dar con una fecha más correcta, es decir, la fecha que reflejaba los monumentos. Ahí tienen los mexicas haciendo todo tipo de monumentos. Bueno, pues, ¿de qué crees que trataban esos monumentos? De su historia. Entonces hay que ver esos monumentos y aceptar lo que dicen ahí. Por otro lado, también me agrada que los de la mexicanidad intenten asociar la fecha fundacional de Tenochtitlan con un evento astronómico. Porque se trataba de una sociedad muy regida por la astronomía y no iban a poner una piedra fundacional sin tener muy en cuenta el momento en que le estaban poniendo.
Y cuando vemos los monumentos conmemorativos de la fundación, entendemos de qué se trata, que son, la luz misma están muy bien diseñados, tienen glifos muy claros. Yo discrepo con el 26 de julio, pero no discrepo con el hecho de que esta piedra que estamos viendo aquí es un monumento conmemorativo, es el monumento de la conmemoración de la ciudad de Tenochtitlan. Quiero decirles algo de antemano. Ya les mencioné que ellos celebraban sus conmemoraciones en bloques de 52 años, así que no esperemos cantidades de años que nos resuenen desde el punto de vista de la cultura occidental. Tenemos que buscar años y cantidades de años adecuados a la cultura anahuaca. Entonces tenemos aquí este magnífico relieve. Yo le llamo la piedra de los soles porque es de piedra y porque representa los soles cosmológicos. Pero tiene 1000 nombres y da igual el nombre, que les dé si sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Esta reconstrucción de Kanhak es muy buena, solo, en mi opinión no, solo tuvo un error y lo tuvo por falta de datos. En la reconstrucción del centro yo le arreglé ese centro, lo que ves en la frente es un glifo, es el glifo caña. Él le puso una vasija porque esta piedra le dispararon, la maltrataron muchísimo y le borraron de un disparo ese glifo y pues las reconstrucciones del Museo Nacional simplemente tienen una vasija, le ponen una vasija, no analizaron qué podía haber ahí y así se van los artistas, ¿no? Pero lo que hay en el centro de la frente de la Piedra del Sol es una fecha. El centro de la frente es el punto privilegiado de este monumento. ¿Y qué va en el punto privilegiado de un monumento conmemorativo? Una fecha. Pero hoy no vamos a analizar esa fecha, o por lo menos no me interesa hacerlo aquí. Quiero centrarme en otras dos fechas que aparecen aquí. La que está hasta arriba, que es la fecha 13 caña, la voy en un recuadro arriba entre las colas no son serpientes, son dragones. ¿Okay? Entre las colas de los dragones vemos un recuadro que tiene el 13 caña. Y en el centro hay una fecha muy clara, muy obvia, que está formada por una X y 4 puntos. Se llama Nahui Olin. Así que tenemos día Nahui Olin del año 13 caña. ¿Ven? Es importante tomar esto en cuenta. Quiero decirles para quienes analizan la piedra peregrina, les gusta hacer desciframiento arqueológico, que este monumento, como tantos otros, sintetiza un montón de información. Sintetiza información. Así que ese día 4 movimientos no solo funciona con la fecha 13 caña que ve arriba, sino también con la fecha 2 caña que aparece en la frente y con otra fecha que hay debajo y así. Es decir, cuando veas monumentos con tanta información integrada, tienes que relacionarlo todo, no quedarte solo con una asociación, porque la intención de esos autores estaba disponer un conjunto de relaciones, no una sola relación. Entonces nos vamos a concentrar en estas dos fechas que aparecen en el recuadro. Arriba 13 cañas, abajo 4 movimientos. 13 cañas es el nombre de un año. Movimiento es el nombre de un día. Así que para decirlo correctamente, día 4 movimientos del año 13 cañas. Y eso se puede leer muy fácilmente. Sabemos cuándo ocurrió. Quiero decirles que la fecha 4 movimientos tiene, el día 4 movimientos tiene sentido filosófico. Porque 4 movimientos significa el dinamismo universal. No es solo una fecha histórica de un momento dado, sino también el dinamismo, la creación. La creación es 4 movimientos. Por eso nuestro sol actual, el quinto sol, tiene como fecha natal un día 4 movimientos. Así que nosotros somos los productos del 4 movimientos. 4 movimientos entonces también significa un montón de cosas relacionadas con el tiempo y el espacio, que no vienen al caso aquí. Vamos a centrarnos únicamente en este par de fechas. Para quienes conocen los 20 signos de calendario, ustedes saben que el signo caña ocupa la posición 13. ¿Ok? Y permítanme este pequeño alarde de profesor. ¿Qué posición tiene el signo movimiento? El signo caña, posición número 13 de la veintena. Y el signo movimiento, 17. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos 13 números para contar los signos, cuando llegamos a caña,
Ya el siguiente signo tenemos que contarlo con el número 1. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente signo? Tenemos 13 cañas. ¿Qué más? ¿13 cañas? 1. Oye, no te estoy oyendo, Vicente. 1 ocelote. 2. 2 águilas. 2 águilas. 3. Coscacuautli. 3 buitres. Y 4. Movimiento. Movimiento. Vale. Por lo tanto, si tú ves un 13 caña y ves un 4 movimiento, no tienes que verlos aislados. Es una secuencia. Es decir, si llegamos al día 13 caña, que le da nombre al hecho, y contamos 4 días más, ¿a qué día llegamos? Al 4 movimiento. Y tenemos, por lo tanto, una fecha. Día 4 movimiento del año 13 caña. Para saber en qué momento astronómico cae esa fecha, necesitamos saber en qué momento cae la fecha 13 caña que le da nombre al año. ¿Cuándo cae la fecha 13 caña? Bueno, si analizamos las correlaciones que quedaron, incluso las de Tenochtitlan, por eso yo le llamo conjunto ecuación de Tenochtitlan. Si analizamos esas correlaciones, vemos que la fecha 13 caña siempre, la fecha que le da nombre al año, sea 13 caña, lo que tú quieras, siempre cae en el primer paso cenital del Sol, entre el 2 y el 3 de mayo del calendario cristiano, el calendario juliano, 2-3 que en el gregoriano sería 12 a 13 de mayo. Es decir, siempre tenemos una fecha fija astronómica para la caída del nombre del año. Por lo tanto, si estamos buscando el día 4 movimiento, tenemos que contar 4 días después de esa fecha. Aquí lo ven. Día 13 caña, que le da nombre al año 13 caña. Contamos 4 días y llegamos al día 4 movimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, si analizas las fechas que quedaron de correlación, te vas a dar cuenta que el día que le da nombre al año cae siempre en la latitud que divide la esfera en 20 partes iguales. La latitud de los olmecas, que fueron quienes inventaron este calendario. Así que cuando decimos año 13 caña, estamos repitiendo una estructura creada por los olmecas, no por los mexicas. Los mexicas únicamente heredaron este calendario y no le cambiaron nada. Nada. Frank. Así, dime, sí. ¿Y cuál es esa latitud? Esa latitud, a ver, si tú tienes una esfera y la divides en 20 partes iguales, te sale a 18 grados, 18 grados norte. Bueno, 18 grados los nuestros, los anahuacas no medían la esfera en 360 grados, así que le daban otro número, se llamaban 20. Pero, para que se entienda, 18 grados norte. El día que el Sol pasa por el cenit a los 18 grados norte equivale al 13 de mayo. Por lo tanto, la fecha que hay en el centro del recuadro, ¿a qué día equivale? Pues al 17 de mayo, 4 días después. ¿Y qué pasa el 17 de mayo? Que el Sol pasa por el centro del cielo en la ciudad de Tenochtitlan. La ciudad de Tenochtitlan no está a 18 grados, está a 19 grados y medio. Por lo tanto, hay 4 días de distancia del paso cenital. ¿Qué nos está reflejando este monumento? El paso cenital del Sol en la ciudad de Tenochtitlan. Así de sencillo. No existe ahí la fecha 26 de julio, existe la fecha 17 de mayo. Primer paso cenital del Sol en la ciudad de Tenochtitlan. Si tú te vas al 26 de julio, es un tonal diferente, no aparece, simplemente no aparece en la piedra. En otras palabras, para leer el sentido histórico de este monumento, tenemos primero que entender su sentido calendárico. ¿Qué nos está diciendo el monumento? Que se está conmemorando en Tenochtitlan el día 17 de mayo un calendario cuyo cargador cae el 13 de mayo. Y que además eso se está proyectando al pasado, porque finalmente es una fecha del pasado, es la fecha de la fundación de Tenochtitlan. A ver si les muestro alguna otra lámina aquí. ¿Qué pasó en un día 13 caña, año 1323, con pase al día, más bien al año 1 pedernal, que es el que le sigue, año
1324. Y en un día 4 movimientos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, si nos vamos a la fuente mexica, vemos que en ese día se puso la primera piedra del Templo Mayor de Tenochtitlan. Es decir, es el día fundacional de la ciudad. Por lo tanto, la idea de que este monumento es una piedra fundacional es correcta, en mi opinión. Sí, es una piedra fundacional. La idea de que la fundación de Tenochtitlan se hizo el 26 de julio, no, eso no es, no viene en este monumento, eso es influencia de José Argüelles. Lo que viene en este monumento claramente asentado es la fecha 17 de mayo, fecha de la fundación de la ciudad según los propios mexicas, es decir, según los que la fundaron. Es lo que les puedo decir. El año entonces sería... El año 13 caña, 1323. El año 1 pedernal, que también ves arriba, 1324. El año siguiente, 2 casas, 1325. Esos 3 están involucrados en la historia de la fundación de la ciudad. En el primero pusieron una piedra, en el segundo empezaron a construir el templo y en el tercero ya hicieron el trazo de la ciudad. Lo que estamos viendo es simplemente una piedra conmemorativa en ciclos de 52 años. Aquí entramos en otro tema. ¿Cuándo se hizo esta piedra? Este tema es bastante complicado. Se los voy a decir muy por arribita porque no les preparé imágenes para esto. Pero esta piedra se ha dicho que se hizo en la década de 1470, pero no es cierto. Tiene ahí la firma de Moctezuma. En 1470 y pico Moctezuma todavía no se llamaba Moctezuma, para empezar. Ni era Tlatoani, ni nada de eso. Faltaba mucho tiempo. Por otro lado, en el centro de la frente, ese glifo que borraron los disparos en el momento que se descubrió la piedra, la usaron de tiro al blanco y le borraron el glifo central de la frente. Ese glifo es caña. Lo que vemos es la fecha 2 caña, lo cual nos está diciendo con claridad que esta fecha, este monumento, se labró en el año 1507. La piedra del sol, o la piedra de los soles, el calendario mexica, como le quieran llamar, se hizo en el año 1507 y eso quedó reflejado en el propio monumento con total claridad. Es decir, no hay duda de la fecha que labraron ahí. Y por eso es que ese monumento tiene arriba, a la izquierda del pico ese central que ven, la firma de Moctezuma. Este es de varios monumentos que hizo Moctezuma con motivo de el atado de los 52 fuegos nuevos. Por eso van a encontrar alrededor del monumento los glifos del fuego nuevo. De hecho, si seguimos investigando, vemos la fecha exacta en que se celebró el fuego nuevo, paso cenital de las Pléyades. El monumento es muy rico desde el punto de vista astronómico. Pero yo solo quería centrarme en el tema de la fundación de la ciudad, porque se anda diciendo por ahí que Tenochtitlan se fundó el 26 de julio. No, esto es falso. Argüelles no resolvió ese tema y quienes simplemente repiten la fecha 26 de julio no entienden lo que dice este monumento y lo que dicen tantos otros monumentos. Quiero decirles que la fundación de la ciudad no solo quedó reflejada en esta piedra, sino en otras también. ¿Alguna cuestión? Omey, tú propusiste esto, ¿eh? Sí, pues estoy como esperando a que termine la sí, adelante. Y ya si quieres ahorita platicamos. También mencionan otra fecha de un año, que es el año 2 casa de 1325. Son como las referencias. Justo la inquietud por el tema me surgió después de que vi un video donde se habla de que se están cumpliendo 700 años de la fundación en este año, 1324, así lo mencionaban, sí, con el paso cenital, y el próximo año sería el momento en el que se erige en la fecha 2 casa el santuario, el templo, que da inicio como conmemorativo para el periodo ya de desarrollo de los mexicas. Sí. Y analizando ahorita textos y demás, me puse a pensar un poco en las implicaciones que tiene la fundación tal cual de Tenochtitlan y sobre todo el mito fundacional que tiene que ver con Aztlán, porque eso conecta geopolíticamente las narrativas, porque ya inclusive desde hace años hay movimientos en Estados Unidos que están reivindicando que ellos son los originales de Aztlán, ¿no? De allá nacieron los que llegaron acá, ¿no? Entonces eso conecta geopolíticamente las narrativas y es interesante que haya movimientos allá que empiezan a rastrear, ¿no? Y de hecho ya hay personas que ubican geográficamente Aztlán y que ya son los aztlanecas y que están generando pues desarrollo pues, de organización política al respecto, ¿no? Agarrando ese tipo de banderas. Entonces me parece interesante y pues la invitación es justo, ¿no? Este tema
es muy amplio y la invitación es googleen, ¿no? Busquen en internet fundaciones de Tenochtitlan PDF y se van a encontrar. Yo me encontré, por ejemplo, con un artículo de una arquitecta del año pasado y que tiene ahí como el desglose, ¿no? De los periodos arquitectónicos que surgieron en la época mexica y cómo con cada nuevo Tlatoani pues se iba como ampliando, ¿no? Y justo la relación que existe entre la arquitectura, pues sí, cuando se erigen estas estelas, estas piedras de los soles y demás, las implicaciones políticas que tienen, ¿no? También hace como ese análisis. Estamos hablando ahorita, lo que tú hiciste es una descripción de las piezas, ¿no? De piedra que hay, de los vestigios, pero también encontramos un montón de referencias al Códice Mendocino, a la Crónica de la Peregrinación. Entonces, hay un montón de documentos, no solamente las piedras, sino hay un montón de documentos que establecen justamente todos estos datos, y lo paradójico, lo interesante, pues es que no se pongan de acuerdo muchas veces en las fechas, ¿no? Creo que también tiene que ver con el hecho, pues, de que calendáricamente hablando no hay una noción pues más precisa, ¿no? Hay quien vamos a decirlo con claridad, hay ignorancia del calendario. Exacto. Y si encuentran monumentos o códices como el mendocino que se refieren a estos eventos, pero no sabes leer la fecha, tienes uno de dos: aprender calendario antes de escribir cualquier artículo, o fingir que ya lo sabe y escribir cualquier cosa. Hay muchísima desinformación al respecto, algunas bien intencionadas, pero otras no. Hay gente que simplemente no quiere estudiar y pues dicen lo primero que se les ocurre. Uno tiene que saber distinguir. El criterio para meterse en Anáhuac es el calendario. Cuando te dicen, no, esto era así porque era así, o cuando te dicen, los antiguos se equivocaron, en realidad es así. Acabo de leer, por ejemplo, Toño Gómez me mandó un fragmento de un artículo de un señor que dice, no, es que los antiguos se equivocaron en su fecha, en realidad yo tengo la... A ver, hermano, no has empezado ni a entenderla. ¿A dónde voy? La clave para entender Anáhuac es entender el calendario. Para entender el calendario, pues hay que estudiar el calendario. Eso no es por intuición ni por revelación divina. Y para estudiar el calendario uno tiene que aprender matemáticas, glifos, teoría de conjuntos, un poco de astronomía, pero sobre todo, referirse a las fuentes. Si no te refieres a las fuentes, no hay calendario de Anáhuac. No importa cuán bien salga el sistema, cuán articulado, cuán lógico salga. Tiene que reflejar lo que dicen las fuentes. Las fuentes siempre tienen la razón en ese sentido. Al leer la piedra de los soles encontramos docenas de fechas y de relaciones entre fechas, todas significativas, todas coherentes, y todas parten de un concepto, que es el concepto del cargador, el cargador del año. El cargador del año te permite ubicar un tonal dado, por ejemplo el nombre del año, con respecto a un evento astronómico dado fijo. Es decir, sabemos exactamente cuándo ocurrió. Eso se llama el cargador del año. Si no hay idea, si no hay noción de lo que es el cargador del año, no puedes leer el resto de las fechas. Puede que alguna te parezca algo y te resuene con algo y empiezas a forzar y a traquetear, pero cuando lees directamente lo que dice el monumento a partir de una interpretación fuente, empiezas a ver la luz misma. Por eso a mí me parece que sí, que la piedra de los soles es conmemorativa. Pienso que fue de 1507. Pienso no, lo dice la misma piedra, y que conmemora un número entero de un bloque de 52 años multiplicado por X, desde la fundación de Tenochtitlan, que fue interpauta, no fue un solo año, así que fueron 1323, 24 y 25. La piedra tiene además información sobre la festividad que se hizo cuando se dedicó en 1507. Fue una festividad muy importante. De hecho, hubo un cambio en la rutina de ritos. Los ritos de Fuego Nuevo se celebraban unos conejos y se trasladó, por una razón que quedó reflejada en la fuente, se trasladó al año siguiente en 1507. No quiere decir que Moctezuma haya cambiado de mecanismo, simplemente trasladó al año siguiente para evitar determinado tema. Ahora, si quieren podemos seguir en otro momento platicando sobre la piedra de los soles, pero lo que me interesa ahorita es salirle al paso a lo siguiente. No es cierto que la ciudad de Tenochtitlan se fundó el 26 de julio. Esa es una mala lectura de las fuentes. Las fuentes dicen otra cosa. Sí, creo que con ese dato
se atiende esta inquietud que surge al respecto de la fecha. Y también estamos hablando de nación tolteca, estamos hablando no de nación mexica. También, ¿qué implicaciones para la toltequidad tiene lo mexica? Al final, los mexicas llegan con una tradición tolteca, ¿no? Por eso hablamos de la toltequidad, porque al final... Son toltecas. Exactamente. Y la toltequidad es la base ideológica, y digamos que ya el proyecto de la mexicanidad, el proyecto de los mexicas, pues es un proyecto político, religioso, ¿no? Por eso se hablan de que, ahorita estuve leyendo como varios títulos, ¿no? De los artículos que ponen, y pues hablan de la historia mítica e histórica de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Porque al final, pues el enfoque que se tenía en ese entonces de la política, pues era íntimamente relacionado con lo religioso, ¿no? En esta peregrinación que se plantea, pues venían con los dioses, ¿no? Con la referencia, las diferentes deidades, ¿no? Los teomamas, los cargadores de los profetas, porque ellos más que dioses tenían profetas. De hecho, Huitzilopochtli era un profeta, lo dicen ellos mismos. Dice, era un ser humano, así dicen las fuentes. Pero fíjate que me interesa volver al tema del calendario como piedra de Rosetta, como elemento de decodificación de la cultura anáhuac. Eso es necesario enfatizarlo, porque los anáhuacas reflejaron todo lo que hacían y todo lo que pensaban en fechas. Y en el caso de un monumento como la Piedra de los Soles, las fechas son evidentes, son ostensibles, están en los sitios más importantes, en la frente del sol, hasta arriba, en el mero centro está el Nahuayólic, abajo hay otras 2 fechas. Son demasiado importantes para dejarlas de lado. Si entiendes cómo se articulan las fechas y su significado astronómico, entiendes el monumento. Si no entiendes cómo se articulan las fechas, el monumento, no importa cuánto digas del monumento, pero no has entendido su significado. Porque la fecha es la clave, la llave para entrar en esa puerta, para entender lo que hay adentro. Por eso es que cuando vean monumentos así de este tipo, ante todo traten de leer la fecha, de entender lo que dice la fecha. Y no es simplemente leer, día 4 Olin del año 2 Caña o del año 13. No formalmente, sino su significado. ¿En qué momento del año, en qué momento astronómico ocurrió esa fecha? Recuerden que el cargador del año, es decir, el día que le daba al año, nombre al año, ocurría cuando el sol sube al centro del cielo, cuando no echa sombra, en la latitud en que los olmecas inventaron el calendario. Es algo muy amarrado, muy obvio. Es decir, crearon el calendario en determinada latitud, que fue la de 18 grados, y cuando el sol no echa sombra en esa latitud, entonces ese día le da nombre al año. Así de simple. A partir de ahí, tienes que contar correctamente las demás fechas. Si cuentas correctamente, vas a encontrar una serie de equidistancias que te van reflejando momentos astronómicos. Detrás de las fundaciones de ciudades, de templos o de fiestas y demás, hay probablemente un momento astronómico, porque el calendario estaba muy integrado con el cielo. Vicente está poniendo ahí algo en las imágenes que también hay que tener muy en cuenta. Los monumentos se desgastan con el tiempo. Les digo que la piedra de los soles fue usada como tiro al blanco durante un tiempito, hasta que alguien dijo, oye, pero esto es un crimen, que están destruyendo esta piedra, y la protegieron un poco. Estamos hablando de que la piedra se encontró en 1792, en esa época no había aprecio por las culturas de los antiguos, entonces destruyeron parte del monumento. El resultado es que desnaturalizaron el relieve que hay en el centro de la frente. Si para colmo de males cuelgas la piedra de una pared y le pones la luz como te dé la gana, como pasa en el Museo de Antropología, que la luz no está diseñada para sacarle las verdaderas sombras y luces al monumento, sino ahí como caiga. Entonces el resultado es, ves en la imagen arriba a la izquierda, algo que parece una vasija. Después viene el pintor, inocentemente, a partir de esa foto te dibuja una vasija y se pierde una fecha. Vicente, si puedes poner otra vez la imagen anterior, o Jonathan. Bueno, pero si iluminas correctamente el monumento, le sacas sus verdaderos valores, sus verdaderos trazos. Y en ese caso descubres lo que hay ahí. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda hasta abajo es una iluminación frontal polarizada para evitar distorsiones. Y resulta que no hay una vasija, hay un glifo caña. Le faltan, digamos, las puntas de las hojas, pero hay un glifo caña.
Es muy diferente 2 vasijas que 2 cañas. 2 cañas es un año esencial. Es el año en que inicia el ciclo de los 52 años. Entonces entiendes por qué alrededor de la piedra hay glifos del ciclo de fuego nuevo. En otras palabras, es necesario siempre hacer un análisis del documento, no guiarte por dibujo ni por muy bonitos que estén, sino ir directamente a la pieza y contextualizar, ver cuál es su historia, si se dañó un pedazo, si la foto está bien tomada, si la luz está correcta, y después de todo eso tener un modelo calendárico y cosmológico apropiado para poder leer el dato. La Piedra del Sol es un ejemplo perfecto del cuidado que hay que tener al trabajar la información en Mesoamérica. Sí, creo que fue... es un muy buen recurso para estudiar esta fecha. Yo ahorita lo que me encontré pues es más bien en relación a los códices, ¿no? Lo que se habla realmente como de la fundación, pero analizar esta piedra y decodificar los símbolos y las fechas, creo que es un acercamiento más tolteca que mexica a estos temas. Y creo que me parece, pues justo es coherente con lo que estamos promoviendo en este movimiento, ¿no? Buscar los temas complicados, los temas que generan contradicciones, ¿no? Porque justo en la contradicción es donde está la polaridad y es donde está la síntesis, ¿no? De subir, ¿no? De llegar a acuerdos, de llegar a consensos, ¿no? Porque es un tema que no llevamos años en este asunto, ha habido intentos, hacen congresos, se habla del bisiesto, se habla de los que no aceptan el bisiesto y realmente pues, se hacen un montón de eventos, se platica, pero yo no he visto como que se afiance algo Estudio, lo que hace falta es estudio. No tanta votación ni tanto ponernos de acuerdo, sino estudio. Cuando estudias, sabes. Si no estudias, no sabes. Y si no sabes, no hay nada con lo que te puedas poner de acuerdo, solo estás fingiendo. Así que gran parte de estos eventos, de estas cosas que se hacen, recuerdo yo ahorita mismo algunos que se han hecho con buena intención, pero sin estudio. El resultado es cero. Ya que lo has mencionado 2 veces, quiero referirme a algo, fíjate. Bueno, es que el tema es complejo y podríamos seguir otro día. La Piedra del Sol da para muchas más cosas. Sí. Pero insisto a los compañeros que observen cada detalle, que no juzguen a la ligera, que contextualicen históricamente, que lean las fuentes y que aprendan mecanismos del calendario. ¿Algo más, Vicente? Sí, pues igual aprovechamos pues para que Jesús Edmundo un comentario final. Acá está esta imagen que ahorita nos comentabas, ¿no? De la bandera allá en Guatemala. ¿Esa es la de Guatemala? No. Sí, efectivamente esa es la bandera que usan los sacerdotes mayas allá en Guatemala. Ya. Usan 2, una con la diosa Ixchel y sí. Esta que es el símbolo de Noj. Sí, ya está cristianizado. Pero ya está cristianizado. ¿Sabes? Pero esta me parece más original, esta. Mira, esa es la bandera que usó. Era la bandera que usó. Una cosa curiosa es que los Krusov casi la han olvidado. Vagamente recuerdan haber tenido esa bandera, pero se conserva como bandera de Tabasco, del estado de Tabasco. Una de las que tiene varias. En su origen tenía el rojo hacia arriba. Acuérdate que el este siempre va para arriba, en la cosmovisión de Anáhuac. Cuando pones el norte para arriba, ya eso es cristianización. No digo que esté mal, simplemente se comprende, ¿no? El blanco en este caso es el norte está para arriba, el amarillo es el sur está para abajo, los colores están correctos, el oeste es negro y el este es rojo. Pero si la viras y pones el rojo para arriba, entonces te cuadra perfectamente con las fuentes, porque cuando encuentres cosas prehispánicas, relieve, lo que sea, códices, el color rojo va a ir hacia arriba. Acuérdate que ellos no se guían por la brújula te señala al norte, pero es un implemento magnético. Ellos se guían por las estrellas y las estrellas te señalan al este, que es por donde nace el sol y lo demás, ¿no? Y por otro lado, tenía una cruz en su centro, una cruz verde, por eso que se llaman Krusovs, que quiere decir, la cruz es el Olim. Puede ser en forma de cruz o en forma de X, pero sigue siendo el mismo Olim. Y también puede sustituirlo por el grifo de escritura, es decir, en vez de poner la cruz, pongo la palabra cruz con C-R-U-Z, bueno, funciona igual, ¿no? Pero antiguamente preferían el glifo cosmológico, que es la cruz o la X. Así lo vamos a encontrar en varios relieves. Esta bandera la usaron los Krusov cuando lanzaron. Recuerda que cuando las guerras de casta, en realidad todavía al nivel de los nativos no había México y Guatemala, había país maya.
México, Guatemala son rayas que hizo la colonia, que hizo, de hecho, que hicieron los Estados Unidos, para hablar con claridad. No son rayas culturales reales. El país maya se extiende por todo eso. De manera que los signos que encuentras entre los Krusov los encuentras también entre los mayas de Guatemala antiguos, ¿no? Pero me da mucho gusto que ellos conserven esa bandera, porque ya en la zona de Yucatán, Quintana, se ha perdido memoria. Sí, incluso también no es la única bandera que se usa, también se usa una con la cruz y se usa una con Ixchel. La luna. Pero lo interesante aquí es corroborar que Noj, que es el símbolo que está aquí, es el equivalente de movimiento. Sí. Entonces, me parece muy, muy lógico y muy coherente que sea. Sí, totalmente coherente. El símbolo de Noj. Sí, claro. De hecho, vas a encontrar el diseño de la piedra del sol, lo vas a encontrar en todas partes, y sobre todo aparece en la zona maya y en la zona de los quichés. No de manera tan grandiosa, ¿no?, como la piedra mexica, porque uno se queda mirando lo que es grandote, lo que está muy bien hecha la piedra de los soles, pero vas a encontrarlo donde quiera. Es un sistema, es un esquema cosmológico básico. Por ejemplo, habla de los libros de Chilam Balam, ves los esquemas de los días en rotación, y ¿qué es lo primero que hay? Círculos concéntricos y rayos. ¿Ves? En el centro que te ponen el glifo de movimiento. Esto también tiene que ver con lo siguiente. Acuérdate que los signos están orientados a los rumbos. Y hay 4 rumbos en la veintena, no 5. Por lo tanto, el quinto rumbo, que es el quinto elemento, que es movimiento, está en el centro. Ayer mismo estaba revisando ahí un texto maya donde decía claramente cómo del centro salen los otros 4. Y lo que se manifiesta, lo que se ve, son los 4, que es lo que rota. Pero en el centro sigue estando el movimiento, ¿no? Es el ancla de todo el sistema. Es paradójico porque el ancla es el glifo de movimiento, es decir, lo que se mueve. Luego es un movimiento eterno. Qué maravilla. A ver, Chignawi, si tienes comentarios, preguntas para cerrar, te agradecemos. Y gracias. Vamos a saludar a los que han estado aquí con nosotros. Araceli Cano, Román, Luis Mello, Mauricio Folk, Misael Gatti. Nos comenta aquí que es buenas tardes en otomí. Disculpa si la acentuación mía no fue correcta al pronunciarlo, pero no hablo otomí. Desde Chicago. Fernando Arenas, Adrián Ortega, Darío Villarreal, Rebelde. También Tlahuiquetzal Charo, Amalinali desde Temascalapa, Estado de México. También Eleonora también anda por acá con nosotros. Moisés Lara García desde Zacatecas. También tenemos ahora sí, Kenami Cantes Catlipoca nos comenta, ¿la conciencia es percepción? Bueno, que ustedes creen, adelante, a ver quién responde eso. Claro, sí. Si para percibir hay que estar consciente. Si percibes, eres consciente. Si eres consciente, percibes, pues de otro modo no eres consciente. Conciencia es lo mismo que percepción. Se puede aplicar la palabra de manera específica. Podemos decir, por ejemplo, que percepción es la constatación de cosas del mundo sensorial y conciencia es el término abstracto. Pero esto es una fantasía. En la práctica solo existe el acto de percibir. El universo no se compone de sustantivos, sino de verbos. Por lo tanto, cuando hablamos de la conciencia, estamos haciendo una abstracción para representarnos algo que está más allá del acto mismo de estar siendo conscientes en este momento. Así que ahora soy consciente, ahora percibo, es la misma cosa. Sí. También tenemos a Adrián Flores Barajas, un maestro de Kinam que está ya en San Francisco, California. ¿Se sabe el nombre del sol que se aproxima en 2079 y si el nombre nos revela la cualidad de una era? Mira, esa es una pregunta muy, muy profunda. Una cosa es el diseño de los soles cosmológicos, que es una lectura filosófica de la existencia, en la cual hay 4 pilares ocultos que son las grandes fuerzas de la naturaleza,
y hay una punta, que es lo que se manifiesta, lo que está por encima, lo que vemos, que es el mundo. La punta de la pirámide en realidad son las 4 esquinas que se unen en uno. Así que no podemos decir que es una punta, son 4 en una. Eso se llamaba el backup, o los 4 backups, los 4 sostenedores que se unen en uno. Y lo dice claramente ahí el ritual de los backups. Estos 4 son uno. Eso es un sentido filosófico del quinto sol. El quinto sol es el sol de la manifestación. Así que el universo, en la medida que se manifiesta, está en el quinto sol. Pero por debajo de la manifestación hay todo un montón de procesos que no vemos, que están debajo de nuestro umbral de percepción y corresponden a los soles cardinales, procesos de agua, bueno, los estados de agregación representan, los elementos son estados de agregación, ya sabes, agua, el estado radiante, el estado líquido, fuego, el estado radiante, etc. Ahora, aparte de eso, ese sistema de 5 soles se aplica a muchas otras realidades. Si buscas en las fuentes mesoamericanas vas a encontrar que a los soles le dan duraciones desde 23 años. Hay una fuente que le pone 23 años, probablemente sea un error, pero ahí no me atrevo. Hasta 102.000 años. Y si buscas en los relieves vas a ver que hay soles de millones y millones de años. En otras palabras, la palabra sol solo significa ciclo, era, y se aplica a un montón de cosas diferentes. Hay soles astronómicos que también se dividen en 5 soles, y después del quinto viene el primer sol otra vez, y así de manera indefinida. Los soles astronómicos están determinados por el movimiento de precesión de los equinoccios, es decir, un movimiento que tiene la Tierra en su circulación que le hace apuntar a diferentes lugares del cielo. Un ciclo largo de 26.000 años se divide en 5 partes de 5.200 años cada una. Y por supuesto, cuando terminas ese ciclo, otra vez está donde mismo empezó, luego tienes que recompensar el ciclo. Desde el punto de vista astronómico, lo que va a pasar en el 2079 es la conclusión del quinto sol y el recomienzo del sistema como el primer sol, otra vez. Pero desde el punto de vista filosófico, no. Desde el punto de vista filosófico, seguimos en el quinto sol, en tanto seamos seres manifiestos. ¿Qué quiere decir la X con un punto en el centro? Porque el 5 se representaba como una X. Son 4 elementos de base y un elemento de manifestación. Mientras podamos decir uno mismo, yo mismo, mientras nos refiramos a nosotros mismos, nosotros estamos en la posición central. Por eso es que vemos en la iconografía que aparece el profeta, Yacatecutli, quiere decir de las manifestaciones, en el medio de una X, cargando una X o cargando una cruz, y te va para la iconografía cristiana, que en el fondo quiere decir lo mismo. Un poco enredada la respuesta, pero espero que se haya entendido algo. Y también depende de la perspectiva, ¿no? Recordaba una clase que nos diste ahí de arqueastronomía, de los simbolismos, y cómo desde el punto en que estás mirando, digamos, el cubo se transforma en la cruz. Entonces depende de dónde veas el punto, ahí está, digamos, ves la pirámide, y desde el punto de la cima está la intersección de todos. Entonces si lo giras, lo ves de manera tridimensional, pero también al cambiar de perspectiva ya ves en plano cómo sería esa estructura, ¿no? Bueno, también tenemos una pregunta de Mauricio Folk. Comenta: Frank, te escuché hace unos años y decías que esas construcciones antiguas anahuacas eran centros iniciáticos y los españoles decían que eran fortalezas. ¿Podrías aclarar? Bueno, había fortalezas que tenían un sentido militar, como las que ven Cantoná en otros lugares, y había templos, como digamos el templo mayor de Tenochtitlan. No tenía función de fortaleza, no tenía un cuartel para albergar soldados. De hecho, sus espacios de morada eran muy pequeños. Era puramente de función religiosa, y había también términos medios, ¿no? Había de todo. Era una sociedad llena de cosas. Tu pregunta es, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, John? Sí. Es que estoy viendo esta reconstrucción de Tenochtitlan, ¿no?, que están poniendo ahí. Está excelente. Está excelente. Sí. Mira, los templos en todas partes de la tierra se supone que son casas iniciáticas, se supone que son
lugares que te dan una cierta información para que tú mismo empates los cables y llegues a resultados. Todavía en una iglesia que ha sufrido tanto como la cristiana, que hay todo tipo de interpretación materialista y todo tipo de intereses comunes. Bueno, todavía ahí tú entras a una misa y si sabes leer el código, como leer la piedra del sol, te está diciendo un montón de cosas que no es lo que dice el cura con su boca, sino que lo dice el simbolismo y lo dice el rito. Y ese código es iniciático, es decir, te orienta a un conocimiento que no es explícito. Por eso se llama iniciático, un conocimiento que requiere que te inicies en ese conocimiento. Iniciático no quiere decir que sea mágico ni nada de eso, es simplemente una forma de leer. Por ejemplo, cuando un niño aprende a leer las letras y a construir palabras, está siendo iniciado en ese conocimiento. Así que no hay que darle a la palabra iniciático un sentido mágico. Estar iniciado no significa nada por sí mismo, es solo que tienes la facultad de leer datos. Ahora, si agarras esos datos, los integras y los pones en práctica, entonces ya se pasa a niveles de conciencia. Es lo que te puedo decir sobre los templos de Anáhuac. Servían, por supuesto, para impartir ceremonias iniciáticas y para simbolizar la iniciación de las personas a través de emblemas. Pero la simbolización no es la iniciación. Hay mucha gente que ha recibido simbolización iniciática y no están iniciados. Y por otro lado, la mayoría de los auténticos iniciados jamás han pertenecido a una religión ni se han metido en ninguna ceremonia de esas, ¿no? Entonces hay que distinguir las cosas. Iniciación real, si quieres entender lo que significa. Iniciación real, búscala en tu sueño esta noche. Sí. Tremendo. También saludos a Tonantzin Chicomecoat, anda por acá desde la Ciudad de México. Y ya que vemos esta imagen, hay algunas teorías donde, como aparece el signo de Moctezuma, bueno, Motecuzoma, hay alguien que dice que en ese año hizo él una reforma calendárica que ajustó el mecanismo calendárico y lo hizo exacto. Que antes de eso el calendario era incorrecto. Entonces te quería preguntar si aparece el signo de ahí de Moctezuma, significa que hasta ese momento se convirtió el calendario en el más preciso. No, Moctezuma le puso su monograma a un montón de objetos. Aparece el monograma de Moctezuma en cajas, en códices, en relieves, por ejemplo, allá en Chapultepec, en la piedra, en todos lados. Moctezuma, como otros tatuanes, le ponían su monograma, su firma, a los monumentos que financiaba, que mandaba hacer. Así que no, Moctezuma no cambió el calendario en absoluto. El calendario de Anáhuac funciona exactamente igual desde que se creó. No se puede modificar. Si ustedes han estudiado el calendario de Anáhuac, saben que no es modificable, que es un trabajo de autor. Se hizo desde hace miles de años con un grado de perfección tal y de exactitud astronómica que no hay nada que modificarle. Tendría que pasar millones de años para que tengas que modificarle algo. Lo que hizo Motecuzoma, y está asentado en la fuente, se describió, es que en lugar de celebrar los fuegos nuevos en su año de composición, comenzó a celebrarlo en su año inicial. No cambió el mecanismo. Simplemente saltó la ceremonia de un año para el siguiente porque en el año donde se cumplió el fuego nuevo hubo mucha hambre y no quería desgastar a la población. Aparte que generaba mala impresión estar haciendo una ceremonia fastuosa, costosa, cuando la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Entonces lo trasladó para el año siguiente, de modo que eso ocurrió nomás en el año 1506-1507. Después ya estaban los españoles, no pudieron continuar esa práctica, no se sabe si la hubieran continuado o no. Pero solo en ese momento, en vez de celebrar en 1506 unos conejos, se celebró en 1507 2 cañas. Eso no modificó en absoluto el calendario. Es como decir, a ver, cumplo año el miércoles, pero lo voy a celebrar el domingo. Con eso no estás modificando el calendario. Estás modificando a ti. Sí, exacto. Es como también como en las veintenas, ¿no? Celebraban el final. En el final y no en el inicio. Se puede iniciar igual en el inicio y pues, no hay ningún problema. De hecho, con esto que mencionas, Jonathan, hay un tremendo equívoco que afecta a los mayistas, por cierto. Los mayistas enfrentan una serie de contradicciones que se resuelven muy fácil si lees la fuente. La fuente dice que las veintenas tenían 21 días y que había un día en que lo mismo terminaba una que empezaba la otra.
día de traslado. Ese es un principio calendárico. De modo que según cómo lo observes, tú puedes decir si está celebrando al final o se está celebrando al principio. Lo que no cambia es el día cargador. De hecho, esta idea de principio final es una idea occidental. Lo que importaba era el día cargador, y el día cargador está astronómicamente fijo. Una vez que se determina la estructura, sabes exactamente cuándo cae. Después de eso, tú quieres decir, bueno, empezaban o terminaban, si es 0, si es 1, si es 19, si es 20. Esas son solo formas de poner las cosas. Mira, para entender este calendario hay que descartar la forma occidental de leer los números y los ciclos. Para nosotros, un ciclo empieza cuando termina el anterior. Para los anahuacas, se traslapaban, eso se llama el principio de hospedaje y quedó perfectamente descrito. Por lo tanto, los ciclos convivían. Eso no solo funcionaba a nivel de veintenas, años, siglos de 52 años, etc. Eso funcionaba también incluso a nivel del día. Ahí según lo dice, el niño que nace en el tonal tal tiene de los 2 días porque nació en el medio de los 2 días. ¿Ves? Es decir, había un tonal que sintetizaba ambos días. Y así sucesivamente todo en esta cultura era traslapado. Ellos no entendían la existencia de objetos absolutos en el espacio-tiempo. Comprendían que detrás de todo hay una materia que integra los objetos, integra el tiempo, integra el espacio. Entonces trataban de reflejar eso en el calendario. Sí, ya nada más para cerrar, brevemente, han insistido mucho por mensajes directos de por qué no nos ponemos de acuerdo con poner una fecha igual en calendario, como lo hace Arqueología Mexicana, como ahora hay un Maya Tecom que está haciendo sacando los tonales en diarios en Maya. También hay una página Aztec Calendar, me parece, que lleva otra cuenta. Pues lo que les he respondido es porque seguimos las fuentes y se aplican las reglas. Entonces, si no aplican las reglas, pues no van a tener una cuenta distinta. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo si no conocen esas reglas calendáricas? Entonces, a ver, John, antes que siga, quiero aclarar un detalle. Nosotros no estamos cambiando la fecha, nosotros estamos dando la fecha que dicen las fuentes. Quienes no se están alineando con esa fecha son Arqueología Mexicana y tantas otras personas. Eso se resuelve estudiando. Pues si no estudian, ¿qué le vamos a hacer? Puede decir la fecha que le dé la gana. Cuando estudien, coincidirán. Si no estudian, no coincidirán. Así de simple. No se trata de diversas opiniones. Se trata de saber o no saber. Exacto, si no podemos ponernos de acuerdo, si no, alguien no cuenta. Si quieren ponerse de acuerdo con las cuentas que llevamos por acá, encantados, los brazos abiertos. Si no quieren ponerse de acuerdo, el problema de los demás. Particularmente Arqueología Mexicana, que solo repite lo que dice la última vaca sagrada sin entender los mecanismos ni nada de eso. Si tú lees, abre la revista de Arqueología Mexicana y las empatas, vas a ver que tiene todo tipo de contradicciones respecto a la fecha. Y eso le pasa por copiar en vez de entender. Exacto, por eso pueden ver justamente hasta en sus publicaciones de Facebook cómo van dando saltos de tonales. Termina un año en un tonal, se da un salto y van para otra. Y lo mismo pasa con la tradición mexica. Se dan por arte de magia un salto de 5 días al año solo porque no acaban de entender cómo es el mecanismo de los Nemontemi. Y pasa con la tradición de Argüelles. Él le llamó ese salto del día fuera del tiempo. Cuando le dijeron, oye, amigo, es que no solo es el bisiesto, también hay un exceso que se da a 128 años. Se inventó un segundo día fuera del tiempo. Así de burdo es como van llevando las cuentas. A ver, si quieres entender el calendario de Anahua, tienes que estudiar el calendario de Anahua. Y no se estudia en un par de horas. Y es más complejo. Y bueno, pues, ante esta sugerencia, les puedo hacer, vayan a la página tonalica.com. Ahí están las reglas básicas con las fuentes. De cómo es la estructura para sacar el tonal y pues, la estructura del calendario. Ya de ahí se pueden seguir y bueno, pues también está el grupo Calendario Tolteca donde pueden tomar un curso con Antonio Guadarrama para que vean la forma de contar y pues no es si aprenden van a darse cuenta quién está siguiendo bien la cuenta, ¿no? Y Nahui, te tengo una pregunta, ¿ya funciona bien esa página? Perfecto. Sí, porque ya sufrió un atentado. Exacto, ya tienen ahí las 52 tablas de correlación si quieren sacar
el tonal directamente, o bien ahí están algunos artículos que nos diste para esta página, Frank, donde explican los mecanismos, correlaciones, estructuras, los signos, significados. Entonces, es un resumen, pero que vale la pena echárselo para entender un poco más del calendario, ¿no? Además de que también está ahí todavía el almanaque, por ejemplo, del 24, del 23, 22, hasta el 2017, ¿no? Que pueden seguir ahí la secuencia de todos los tonales. Ok, sí, es decir, pueden verificar que hay una secuencia continua, que no hay saltos, ni días fuera del tiempo, ni locuras de esas. Mira, para los interesados que me escuchan, si quieres estudiar calendario y viene un abuelito y te empieza a hablar, si te dice que la fuente no importa, que importa la tradición que recibió, ya sabes que está mintiendo. No tiene tradición y no conoce las fuentes. Si te dice que hay que saltarse 5 días o un día o no sé cuántos días, no ha entendido nada. Este calendario es continuo y se puede seguir su continuidad hasta millones de años atrás. Así de profundo es. No estoy diciendo que se haya creado hace millones de años, sino que tiene un origen mítico de hace muchos millones de años. Totalmente continuo hasta el futuro, terminará dentro de millones de años. Entonces, si quieres estudiar calendario, tienes que hacerlo en los términos de sus creadores. Por supuesto que los anahuacas no tenían ninguna necesidad de inventarse un día fuera del tiempo solo porque dentro de tantos años el calendario cristiano iba a tener un problema. Ni siquiera existía el calendario cristiano, ¿ves? Ni tenían necesidad de contarse 5 días fuera del tiempo como hace Arturo Mesa y los neomechicas, porque simplemente no caben esos saltos dentro del calendario. Es un sistema completamente continuo. De hecho, si lo aplicas tal como era, coincides con todo lo que dicen las fuentes. Si te empiezas a dar saltos, tienes que llegar a lo que escribió Mesa en su libro Caupo Wally. Dice, no es que solo queda una fecha confiable en la fuente, todos los demás son inconfiables. Bueno, hermano, si tú sabes más que los mexicas y sabes más que los zapotecas y que los mayas, te felicito. Pero yo considero que ellos saben más calendario que tú y sus fechas son correctas. Claro. Claro. Así de simple, las fuentes. La fuente dice esto. Bueno, yo repito lo que dice la fuente. Si las lees todas las fuentes, no solo una, ves que hay un mecanismo detrás. El mecanismo es perfecto, no tiene problema. Si solo te quedas con una fuente, claro que todos los demás te van a parecer correctas, ¿no? Pero ya eso es forzar el calendario. Mira, sí. Mira, en este tema de calendárica no es de opinión y no es de ponerse de acuerdo, es de estudiar. Así de sencillo. Exacto, y ahí podemos ver las tablas, o sea, ahí está la comprobación, se puede seguir tonal a tonal y se correlacionan con las fechas. Perfecto, eso es sorprendente, ¿eh? Que Mesa se salte 5 días, quiere decir que se quedó en uno solo de esos años y no tuvo la curiosidad de ver qué había al lado en el otro. Así de pueril es este asunto, no quiero ofender, pero es una puerilidad de calendario que siguen los neomechicas y le llaman tradición a eso. Mira, es como cuando estudias una lengua. No es que, yo opino que el chino se pronuncia así y yo opino que el chino se... No. Si es chino, quienes saben son los sabios que crearon la lengua y la definieron. Si es francés, quienes saben son los franceses. Si es calendario de Nahua, quienes saben son las fuentes. En el momento en que dice la fuente se equivoca y yo tengo la razón, levantaste los pies de la tierra y estás al viento. Baja donde te lleve tu imaginación, donde te lleve tu mente. Recuerda, el calendario es un objeto arqueológico. Uno tiene que aplicarle criterio arqueológico, es decir, sentido racional, sentido histórico, sentido de estudio, sentido de fuentes, para poderlo entender. Mientras tanto, bueno, seguimos haciendo la difusión que se pueda, pero esto me recuerda que hay que comenzar ya un curso de calendario profundo. Sí, vale la pena. Y bueno, ya nos pasamos de tiempo, pero ¿qué vendría para el siguiente sábado?
propusiste tú, Chignahui, si mal no me acuerdo qué fue lo que propusiste, tratar la caída de Tenochtitlán. Sí, la caída, y también viene Cholula. Sí, fíjate qué bien, hoy tratamos la fundación de la ciudad, el sábado que viene, la caída de Tenochtitlán. Y lo de Cholula, ¿para cuándo sería? ¿Cómo están los cálculos? Hoy el 3. El 10 en 2 semanas caería. El 17 de Cholula. Ok, entonces ya tenemos siguiente sábado caída de Tenochtitlán, y el otro sábado caída de Cholula. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús Edmundo, Luis, Frank, Chignahui. Gracias a ustedes, amigo. Sí, que tengan un buen día. Nos estamos viendo. Gracias, Jesús. Gracias, Omni, por estar ahí. Sí. Otra cosa, Frank, mañana habrá programa en Universidad Tolteca. No sé, no he podido contactar con la coordinadora. Bueno, estén ahí atentos por si sí. Isabel. Es que ella se quedó sin conexión. Entonces, hasta ahora no me ha dicho nada, ya le estoy preguntando, no es seguro. Si hay conexión, avisamos. ¿Okay? Bien. Perfecto. Gracias. Nos vemos. Gracias.